Muy buenas noches, es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy estamos ya celebrando, incluso Pablo, ya las novenas, ¿no? Hoy es viernes de quincena, de prima, pero antesala al inicio de las novenas. A las novenas de aguinaldos, 16 de diciembre, cuando inician esos 9 días de compartir con la familia, de celebrar en eso, de comer. Buñuelo, natilla. Pablo Arango, pero no mi solo compañero, de comer. de muchas otras cosas, una Eso. época de unidad, de celebración, de abrazar, de valorar, de agradecer, y por eso queremos dedicar esta emisión de hoy a la Navidad, no solo a entender sus orígenes, sino también a conocer datos muy interesantes, y por eso los invitamos a que se queden acá. Me acompaña Pablo Arango, se nos convirtió ya costumbre de los viernes estar aquí juntos, Pablo, eso me alegra mucho, el team. Para despedir la semana, el team de Sala de Prensa. Es más, vamos a romper el protocolo. Yo quiero que usted me diga cuál es su deseo más bonito en esta Navidad. Ay, Pablo, suena como tan en las repetitivo. Zonas comunes, sí, como tan cliché es el término, pero este fue un año difícil en materia de salud para mi familia, entonces mi deseo es la unidad familiar y la salud. Ese es mi deseo para esta Que eso Navidad. mejore, ¿cierto? ¿El suyo cuál es? El mío, más que deseo, es agradecer un muy buen año, un año positivo, bonito, lleno de bendiciones, así que quisiera agradecer muchísimo y más que pedir, que vengan cosas muy buenas. Eso ¿cierto? es muy importante en esta época, la gratitud. Entremos en materia porque nos acompañan, Pablo, dos expertos, dos personajes fundamentales para entender con su conocimiento lo que significa esta época del año. La primera invitada a este panel de lujo es María Teresa Aya, Teresita de aquí de la casa. Teresita, bienvenida a Sala de Prensa. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, María Camila. Un gusto estar aquí para este tema tan especial. Ya verificamos el audio. Ahí le estamos de escuchando, Teresita. Ya corregimos entonces el audífono de María Camila porque ahí le estamos escuchando. Y tenemos otro invitado, que es el señor Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, conoce perfectamente estos temas. Doctor Hernán, bienvenido. Pablo, Camila y doctora Teresita, muy buenas. Gracias por la invitación. Bueno, si le parece, arranquemos con una claridad, y es que esto va a ser una charla aquí sobre la Navidad, entonces ustedes van a tener sus micrófonos abiertos para que hagamos de esto más bien una tertulia. Teresita, usted me comentaba esta semana que el pesebre está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple el pesebre que ponemos y adornamos tan lindo al lado del arbolito? El pesebre, María Camila, data del siglo XIII, del año 1200. Deme un segundo, María Camila, porque los usuarios y nosotros sí la estamos escuchando. ¿Puede ser algo de su audífono? Ah, o sea, soy yo. Correcto. Déjeme no, entonces, si que ella responda y ya corregimos lo mío. Adelante, Teresita. Listo, Pablo, muchas gracias. Bueno, saludo a Hernán también. Y les decía, el pesebre data del siglo XIII. Y el primer pesebre fue un pesebre vivo, con animales de verdad, niños de verdad, gente de verdad, y se lo creó San Francisco de Asís, en Italia. Pensó que era una buena idea para recuperar un poco la fe en Navidad, para que la gente se acordara que había que rezar y viviera un poco de primera mano lo que había sido el nacimiento del niño Jesús. Entonces se inventó esta representación casi que teatral, podríamos decir, de lo que fue la natividad, el nacimiento del niño Dios. Y entonces creó un pesebre vivo, casi que una obra de arte maravillosa. Y desde entonces venimos con la tradición de los pesebres. Ahora, en Colombia, en Sudamérica, se arman los pesebres como los conocemos. Y acá yo voy a hacer una infidencia terrible. Y es que cuando yo era chiquita, hace muchísimos años, los hacíamos además con toda clase de flores, plantas, conos de pino, y eran una cosa enorme, pero usábamos material de la naturaleza. Hoy en día yo lo armo sin ese material y sigo siendo una fanática de los pesebres. Sobre eso que dice Teresita, hace años también el árbol de Navidad no era el árbol que usted y yo compramos allí en los almacenes de cadena, era el árbol traído desde el bosque. Desde el bosque. En algunos lugares de Estados Unidos
En algunos estados todavía se usa esa tradición. María Camila, ¿usted puede creer que una vez mi familia allá en Manizales, cortaron el árbol, lo llevaron y durmieron toda la noche con una culebra? Ay, no, Dios mío. Es que ese es el riesgo de eso. Pero ya le termino de contar esa anécdota, porque nos vamos con el señor Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, para preguntarle el origen de las novenas de Aguinaldo. Sí, el origen de la novena de aguinaldos es bastante curioso porque resulta que había un sacerdote ecuatoriano que falleció en Cali en 1773 y se llamó Fernando de Jesús Larrea, también franciscano de la Orden de los Frailes Menores o FM, y él tenía dentro de muchísimas virtudes, además, pues la prédica en diferentes regiones, estuvo, por ejemplo, en el Cauca, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, en Tolima, pero atendía diferentes personas en su asesoría espiritual. Y una de esas personas con las cuales tuvo la dirección espiritual don Fernando fue doña María Clemencia Gertrudis de Jesús Caicedo Vélez Ladrón de Guevara Aróstegui y Aroca. Y esta señora le pidió que le escribiera algo para, a través del Colegio de la Enseñanza de Bogotá, que era un colegio destinado a las niñas, que había sido fundado por Real Cédula, expedida por Carlos III en 1783, que le pudiera ella manifestar algún tipo de piedad a las estudiantes. Él escribió privadamente, por así decirlo, para ella la cartica con la novena de aguinaldos. Sin embargo, trascendió y la primera edición que se conoce de ella, porque el original no se tiene certeza dónde está, se publicó en Lima en 1788 y llegó a Bogotá. Y en Bogotá, unos grandes humanistas como fueron José María Samper y su esposa, la gran escritora Soledad Acosta de Samper, tenían una hija que se llamaba Bertilda. Bertilda abrazó pues el hábito, se fue para el convento, no obstante las críticas de su mamá, que no le gustaban las monjas, y en el convento pues Bertilda tomó el nombre de la Madre María de Jesús, y ella fue la que empezó a propagar la idea del rezo de la novena, solicitándole al arzobispo de Bogotá, que se llamaba Bernardo Herrera Restrepo, que le autorizara la publicación de esos textos que ella había tenido noticia, eran de Fray Fernando de Jesús, y pues el arzobispo de Bogotá en 1910 autorizó la publicación con el nombre de La Novena del Niño Jesús, la cual pues prácticamente es la que conocemos hasta nuestros días, no obstante diferentes versiones, incluso la de 2023 de la Conferencia Episcopal, no en cuanto al cambio de las oraciones, de los gozos, etcétera, sino a las reflexiones, porque Sí. cada año se hacen ajustes a las reflexiones para cada uno de los días de la novena. Sí. Las reflexiones de cada uno de los días, pero la oración muchas veces termina siendo la misma. ¿Usted se sabe algunos de los gozos? Yo no, digamos que yo crecí, No. Pablo, en una familia que no hacía mucha novena. Ah, Hoy me bueno. gusta mucho, no, lo dije mal, que no rezaban la novena, pero sí nos reuníamos en los días de novena a comer, a agradecer todo eso, por eso no me lo sé muy bien, pero ahora sí hago la novena. Solo que como no me lo sé todo, pues las canciones sí me las sé todas. Ah, bueno. Tutaina, tuturumá, tutaina, tuturumá. Las canciones me las sé todas, pero mire, Teresita, que yo misma de niña viví lo que era una tradición diferente a esta. Cuando hablamos de tradiciones, Teresita, y esta pregunta se la quiero hacer a los dos, ¿cuál es la que más les llama la atención, no en Colombia, sino a nivel mundial, en esta época navideña? Porque celebramos de maneras distintas en todo el mundo Sin con duda. el componente de la religión. De manera distintas y casi que en fechas distintas. El Niño Dios en Colombia llega el 24 de diciembre. En los países del norte, donde hay estaciones y el frío es mucho y la gente realmente se acuesta más temprano, se celebra el 25, con un gran almuerzo la Navidad. Yo creo que de todas las tradiciones que me ha tocado vivir, me gustan las tradiciones del frío, de la nieve. En Alemania, por ejemplo, se celebra el 6 de diciembre, el Día de San Nicolás, con unas fiestas maravillosas, una comida deliciosa y uno pasa muy contento. En Inglaterra, que sí es el 25, tienen unos juegos que uno abre
como una sorpresa en la mesa cuando uno se sienta a almorzar y uno los abre y a veces y suenan ruidos y saltan juguetes y saltan toda clase de regalos chiquitos porque están puestos en la mesa. Y yo creo que hay muchas tradiciones, muchas comidas que celebran de manera distinta, el pavo, el tamal, aquí se celebra el tamal, el pernil. Antes se comía ajiaco, yo me acuerdo, mi abuela hablaba todavía de los ajiacos para Navidad. En otros lugares se come lo que haya en ese momento. En los países escandinavos se come muchos quesos, comida más grasosa. En fin, hay muchas tradiciones. Yo me quedo tal vez con los regalos a veces de los ingleses, pero a mí nadie me puede quitar la novena de aguinaldos. Yo creo que es de mis tradiciones favoritas y rezarla el 24. Y esa frase, Pablo, yo sí me sé pedacitos de la novena que dice, y vemos ahora en ese pesebre vacío que ha llegado el niño Jesús. Esa frase ya para mí es Navidad. Qué bonito, Sí, qué bonito. Esas es tradiciones que es nos hermoso. llegan al corazón, nos recuerdan de dónde venimos. Yo vi que usted quería que esa misma pregunta nos la respondiera el doctor Hernán Olano y ya nos vamos con la otra pregunta. Pero doctor Hernán Olano, su tradición más llamativa en época de diciembre, no solo de Colombia, sino del mundo. Sí, realmente desde siempre la armada del pesebre a partir de los días previos al 16 y tenerlo armado hasta el 6 de enero con la festividad de los Reyes Magos. Yo creo que además de las tradiciones que la doctora Teresita narraba, aquí también era muy usual el que la víspera del 6 de enero los niños dejasen los zapatos en la puerta esperando entre otras los regalos de los Reyes Magos, que para el niño Jesús eran oro, incienso y mirra, y que uno esperaba que le dejaran de pronto una chocolatina, unas dulcecitos, unas monedas. Y eso era ya el cierre como tal de toda la temporada que había iniciado, como lo narraba Pablo, y como lo contó también la doctora Teresita, para los que tenemos digamos, una edad anterior al siglo XXI, en la búsqueda del chamizo en los bosques, pues para poderlo ubicar en la casa, ponerle moticas de algodón para simular que era un árbol nevado, pero siempre sin dejar de lado el pesebre y guardadito el niño Jesús hasta el 24, cuando ya el papá o la mamá lo sacaban del escondite, pues para ponerlo y decir, ha nacido el niño Dios y empezaba entonces la repartición de los regalos. Yo me Mire, acuerdo de eso en mi y casa, hay del una niño Jesús, y nos cosa que peleábamos por quién ponía al niño Jesús el 24. hay una cosa que Con es mis hermanos. cuando usted está pequeño, cuando usted tiene 4 o 5 años, que usted no sabe quién es el niño Dios. Sí. Ni tampoco lo vamos a Eso decir es ahorita porque hermoso, qué si tal de que nos pronto le esté viendo dañamos un la niño. ilusión a alguien, pero miren que, Pablo, siendo aquí un poquito, sí, estando en este sentimiento de la Navidad, es muy lindo ver que los padres guardan esa Esas esperanza y esa tradición tradiciones. para los niños pequeños. Para mí, mire que para mí no era el niño Dios, sino era Papá Noel. Yo pensaba que era Papá Noel, yo le dejaba galletas y leche a Papá Noel y le decía al celador que por favor, si lo veía subiéndose allá, no pensara que era un ladrón, sino que él venía a dejarme mis regalos. Entonces mire que cada uno es distinto. Pablo, yo quiero preguntarle a nuestros invitados un tema puntual, pero usted tiene No, una pero pregunta. hágale la pregunta, Y es, tranquilo. estamos viviendo épocas difíciles a nivel mundial, puntualmente en Israel y en Palestina, que es de por sí el origen de la Natividad. Allí en Israel, en Jerusalén, está la iglesia de la Natividad. Teresita, ¿cómo se celebra la Navidad en Palestina? En Palestina tenemos además a Belén y es tradicionalmente el lugar donde nació el niño Dios. Entonces en Belén hay grandes procesiones, hay unas misas muy bonitas en Belén y en la iglesia de la Natividad, que es una iglesia que construyeron cuando estaba ya declinando el Imperio Romano y se estaba cristianizando el mundo occidental, la iglesia de la Natividad. Y se construye esta iglesia. Dicen que por Constantino y su madre, fue sobre todo su madre era la que era supremamente creyente, la que de alguna manera llevó a Constantino a convertirse al cristianismo y logró que le pagara, le auspiciara, por decirlo de alguna manera, todos sus viajes a Tierra Santa para ella buscar reliquias y buscar el lugar donde había nacido Jesucristo. Entonces se construye esta iglesia y lo celebran con una misa de gallo
una misa espectacular, hay un pesebre que está ahí, que también es muy bonito, y se celebra este nuevo comienzo de un nuevo año, por decirlo así, para la era cristiana, con el nacimiento del niño Dios, en una zona que hoy, María Camila, tienes toda la razón, tristemente hay que decirlo, está muy convulsionada y no están con el ánimo de mucha celebración. No están con el ánimo de celebración y sobre todo es que no hay el espacio, es que de verdad es muy difícil lo que se está Gaza es viviendo un lugar inhabitable, según la ONU. totalmente. Y ahí Sí. es donde queremos recordar a todas esas personas que hoy, en época de diciembre, en época de Navidad, están pasando dificultades, entre ellas allí en Gaza. Pero bueno, vamos entonces nuevamente con el señor Hernán Olano y con Teresita para que me digan cuál es su tradición favorita, cuál no les puede faltar en Navidad. Don Hernán. No pueden faltar la natilla y las hojuelas, debido a que los buñuelos, precisamente por el volumen del aceite, puede De causar la grasa, estragos en sí. los hogares. Entonces, las hojuelas, que son las mismas, con la misma masa, un poquito más delgada, que se sofríe un poquito y se les espolvorea con azúcar pulverizada. Eso sí es una tradición que no puede faltar en la casa, que mi mamá siempre las hace y que mis hermanos cuando vienen de fuera del país, lo primero que piden, incluso en otras épocas del año, es que se les tengan esas dos cositas ¿Cuál es la que son hojuela? Yo me perdí tradicionales ahí. en el La hogar. hojuela, Yo doctor la Olano, conozco ilústreme un perfectamente. Mire, poco es una más. cosa así grandísima de harina. Por encima se le espolvorea azuquitar. Es muy rica, azúcar. Pero delgadita. Delgadita. Delgadita, ¿Cierto? sí. Muy rica. Pero ahí bueno, se reduce la grasa, pero doctor Olano, igual si es grande ahí la harina pesa. Grande y azucarada. Sí, y Sin grasa, azucarada. pero- Sí, claro, pero es menos peligrosa que freír buñuelos que muchas veces explotan en las casas o quedan, como dice mi mamá, le quedan es como muñequitos porque quedan con cabeza, Eso pasa, se piecitos y deforman. demás. Y Teresita, Yo ya nos justo iba a mencionaba. decir buñuelos. Para mí lo que más me gusta comer el 24 son los buñuelos. Ay, Era es lo que son primero una que se me pasó delicia. por la cabeza. Ahora, hay otra, mi mamá que no era colombiana, tomaba una cosa que se llama cola de mono. Suena muy exótico, Sí, pero suena es Mucho. un bien trago muy exótico. parecido al sabajón. ¿Cuál es Ok. el sabajón? Ahí sí ya me perdí yo también. Ilústrenos, Teresita, Es sobre el como, sabajón. es como El leche con sabajón es miel, Sabajón de una Boyacá de bebida que que tiene muchas Taibo. veces alcohol. la preparan como batida con huevos y demás, pero hay otras formas de hacerla. Por ejemplo, si ustedes utilizan una cajita de esas que ya viene hecha con el pudín, lo ponen a hacer un pudín de vainilla, lo meten en la licuadora, no lo dejan que se endurezca, le agregan el aguardiente y lo ponen a enfriar, les queda un sabajón buenísimo. Esa era la Ah, fórmula reducida uy. de mi abuela, porque hay otras personas que lo Esa hacen está batiendo Esa es fácil. huevos y demás. reducida. Esa receta está Sí, fácil. Yo lo Pero preparaba el era con sabajón crema, prende. con huevo y un Claro, poquito de aguardiente. ron. El Ah, sabajón con tiene ron. exactamente, sí. licor. En la cola de mono. Sí. Sí. O se puede Sí. tomar sin licor, Pablo. Ah, También ok. puede uno tomarlo con crema, el huevo, miel. Es bastante No, pero dulce. estamos en diciembre, eso. Bueno, Se a le mí no me puede acepta faltar el roncito. tamal. Ay, el tamal. El Pero tamal. ¿sabe qué? En mi familia la tradición del tamal es para el día siguiente, o sea, para tanto el 25 como el primero. Como el 1 de enero. El desayuno con tamal. Vemos muchos asados. La gente el 1 de enero, por ejemplo, le gusta mucho hacer el tradicional asado, carnita, papita, bueno, todo lo que trae un asado. Su tradición que no puede faltar. Mi Yo ya dije el tradición que tamal. no puede faltar, yo creo que Pablo es la, digamos, valga la redundancia, la más tradicional y es el 24, la comida, mejor dicho, que todos quedamos con ganas de desapuntarnos el Pero pantalón. ¿cuál? Dígame una de tantas. Cambiamos, digamos, nosotros tuvimos pavo el año pasado, Pavo. pero para este vamos a hacer un arroz atollado. Mi mamá Bueno, quiere hacer un rico. arroz atollado, pero es decir, nos metemos en el cuento de la comida, de ir todos cocinando con el vinito y a las 12 abrir los regalos. Delicioso. Sí. Don Hernán, yo quisiera saber una cosa. El tema de volvemos al tema de las novenas. Sí. Hay un espacio en las novenas Sí. donde dice la gracia de la cual necesitamos tanto y la gente pide, le pide a Dios muchísimas cosas que pueden pasar, pero ahí me gustaría desligarlo un poquito de la religión católica, porque sé que las novenas son católicas. Quisiera preguntarle, igual hay otras tradiciones o religiones o creencias que también en esta época se recogen, ¿no?
Pues efectivamente, también existen en México, por ejemplo, las posadas, que incluso personas que no son practicantes de la religión católica la realizan para ir de visita en visita, de casa en casa, saludando a los amigos, diciéndoles venimos a pedir posada, porque eso era lo que ocurría precisamente en el momento en el cual nació Jesús, que había un censo de población y José tenía que empadronarse, es decir, tenía que ir a inscribirse en el censo en la ciudad de sus ancestros. Entonces, pues hay personas que realizan la novena de esa manera, como un momento de encontrarse con los amigos, disfrutar de algunos momentos incluso sin ser practicantes de la religión. Hay que notar algo también que me faltaría señalar en torno al pesebre y en torno a las novenas. Los 9 días de la novena recuerdan diferentes eventos de Jesús, incluso cuando grande. Y los franciscanos quisieron también que cada uno de los días el pesebre tuviera modificaciones. Entonces son lo que se llaman las jornadas. Una primera jornada que es la que se da señalando más adelante el momento en el cual Jesús tuvo la transfiguración en el monte Tabor, una segunda jornada que al parecer se da en la ciudad de Naín, donde Jesús más adelante va a resucitar al hijo de la viuda, una tercera jornada que va desde la ciudad de Naín hasta los campos de Samaria, cuando salieron al encuentro del niño ya en su edad Sí. crecida a buscarlo. Una cuarta jornada que es el del pozo de Siquén, donde contemplamos los nuevos trabajos mediante los cuales la Virgen avanza pues en el jumento hacia Belén, acompañada de José. Una quinta jornada que es la compañía de los sagrados peregrinos y por eso es que Sí. aparecían en el pesebre también todos esos pastorcitos y personas que van Sí. agregándole, que cuando niños le poníamos hasta los muñequitos más inesperados al pesebre. Una sexta jornada que es la que hacen esos príncipes soberanos, esos reyes magos que van buscando al Señor y que incluso alguno de ellos al parecer no llega cumplidamente como señala la leyenda. Sí. Una séptima jornada que es en la ciudad santa de Jerusalén, donde ya Jesús va a contemplar esa entrada triunfal el domingo de Ramos. La octava que tiene que ver también ya otra vez con la llegada a Belén, Sí. y la novena jornada que tiene que ver con el nacimiento y a su vez la resurrección. Entonces había como cambios, incluso en la decoración del pesebre. Yo tenía una tía que falleció hace algunos años que desocupaba media casa para armar un pesebre que modificaba todos los días a través de telones, luces, Sí. cambio de las imágenes, los Reyes Magos peregrinos hasta que ya llegaban los Mejor Reyes Magos el dicho. 6 directamente al pesebre. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, al igual que en el rezo de la novena que se contempla la oración de San José. Hay Claro. unas, digamos, hay unas oraciones que es la de todos los días, la consideración, la oración a la Virgen, Sí, ahí ya la las que oración al niño tenemos, Jesús, doctor las Olano, más aspiraciones o gozos. presentes. Sí, Sí, claro. y la de San José, que voy a anotar una cosita antes de que Sí, pases ahí con con la la otra brevedad que ya pregunta se de la nos está doctora acabando el Teresita, tiempo. que José era el padre putativo del Señor, pater putativis. Y en España, cuando se tradujo el Evangelio del latín al castellano, a los Josés les pusieron Pepe, porque encontraron Iosefus, P. P. Y dijeron, ah, José, pues Pepe. Y era Y de ahí padre es donde viene el putativo. apodo de los Pepes para los Josés, pero en realidad significa pater Claro. putativis. Bueno, ya tenemos que ir cerrando este programa de sala de prensa que la tertulia se nos pasó volando y quisiera preguntarle a los dos, a modo de conclusión, Pablo, de lo que ha sido la transformación. Ustedes mismos nos anotaban esos puntos históricos de cómo esto ha ido cambiando. ¿Cómo han visto ustedes esta transformación de la celebración de las novenas y de la Navidad? ¿Qué ha influido en que lo celebremos hoy como lo celebramos de manera un poco diferente, pero manteniendo la esencia, Teresita? Yo creo que parte de todo lo que celebramos hoy está el árbol de Navidad, Papá Noel, que a mí me encanta, el famoso Santa Claus o Papá Noel o como le queramos decir. Y esto viene de la influencia del norte.
de Estados Unidos y algunos países europeos que cada vez en el mundo occidental cogen más vuelo y son más importantes y los tenemos más de referentes. Y esto ha ido cambiando y si antes hablaba más del Niño Dios, hoy se habla más de Papá Noel. Los dos me encantan y la idea de regalar y compartir con la gente y decirle a la gente que es cercana a uno, que uno los quiere con un regalito, me parece una maravillosa costumbre. Lito, eso es maravilloso, Pablo. No se le olvide comprarme mi regalo de Navidad. Venga, Lo estoy la que ya- esperando. Usted se Yo está le haciendo... cumplo. No, pero ¿sabe quién fue la que nos hizo la de las gafas? Teresita. Teresita, gracias por el sí. regalito que nos trajiste hasta Caracol. Gracias, Se nos ha Teresita. agotado el tiempo esta noche en sala de prensa, lastimosamente. Sí. Doctor Hermano Lano, gracias por esta noche. Con mucho gusto. No olviden jugar los aguinaldos en estos días, que es otra tradición también Ay, sí. para rescatar. Claro que sí. Teresita, gracias. Gracias a ustedes, Pablo y María Camila, un gusto y sobre todo un placer hoy estar aquí. Bueno, Gracias. María Camila, vamos a despedir pero, sala de prensa. pero yo quiero despedir Pero usted me diciendo firma que aquí usted este me- documento no, diciéndome pero usted que... también a mí. Es que el me debe mi compromiso, regalo. Usted tampoco me Listo, ha dado mi perfecto. regalo. Bueno, y lo que sí es un verdadero regalo es contar con ustedes, con nuestros usuarios. En este año ya estamos cerrando año, Pablo, y seguramente lo vamos a hacer más cerquita al 31, pero el verdadero regalo ha sido la fidelidad de nuestros usuarios, Claro. no solo en Caracol Ahora, sino aquí en Sala de Prensa, este espacio de opinión, análisis y debate que le gusta mucho a los usuarios de Caracol Ahora. Gracias a ustedes por la sintonía, por la compañía, por estar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Sala de Prensa, y una feliz Navidad, que celebren en familia, que la pasen muy bien. Que coman buñuelos y mucha natilla. Que Dios los Chao. bendiga. Chao.